Hare Krishna, buenas noches. Vamos a ver hoy del curso del Madhurya Kadambini, Nista. Entonces, ¿qué significa Nista? Nista significa devoción o firmeza inquebrantable en la práctica espiritual. Y para eso, pues, ya tiene que estar clara la meta de la práctica. Entonces, cuando los Pándavas estaban siendo entrenados por su maestro de armas, estaban entrenando tiro, entonces los kshatriyas tenían permitido comer carne. ¿Por qué? Porque ellos cazaban, pero no lo hacían por deporte, sino lo hacían entrenándose en el Dhanurveda, en la ciencia militar, y entonces podían comer la carne de los animales que cazaban en el entrenamiento para que no se desperdiciara esa energía. Y ellos estaban entrenando y de repente había un ave en la copa de un árbol. Entonces el maestro le preguntó a Nakula y Sahadeva, ¿qué ven allí en la cima del árbol? Y él dijeron, vemos las nubes, vemos el cielo, vemos el árbol, vemos las frutas del árbol, vemos diferentes aves y en el centro está el ave a la cual debemos disparar. Él dijo, desechados. Después de eso, Anacharya preguntó a Bhima, y Bhima tenía mucho apetito, y ahí viene el Bhima Ekadasi, él solo puede hacer una Ekadasi al año porque tiene mucha hambre, y si él ayuna todos los Ekadasis cada quincena, el fuego digestivo de él, Yataragni, es tan poderoso que lo consume. Entonces él solo puede ayunar una vez al año. Entonces dijo, ¿qué ves ahí? Dijo, uy, veo esa ave tan grande, tan jugosa para comerla. Entonces ahí el maestro le dijo, desechado. Y después de eso al final llegó Arjuna y le dijo, ¿qué ves? Solo veo el ojo del ave a la cual le debo disparar. ¿Qué más ves? No veo nada más. Dispara. Y por eso Arjuna se convirtió en el mejor arquero del mundo. Porque él tenía fija sadhya, la meta. Entonces, nosotros tenemos que tener fija la meta en la práctica espiritual para poder desarrollar una firmeza inquebrantable en alcanzar esa práctica. ¿Cuáles son las etapas en el desarrollo espiritual? En el Srimad Bhagavatam, en el canto 1, el capítulo número 2, Divinidad y Servicio Divino, el texto 17 y 18 dicen de la siguiente manera: Srimvati Swakata Krishna Punya Sravana Kirtanam Hridi Anta Stohi Abhadrani Vidunoti Suhrit Satam. Sri Krishna, la personalidad de Dios, está dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Está dentro de Hridi Anta, dentro de nuestro corazón. Y Él es el benefactor del devoto veraz. Por eso en el Bhagavad Gita dice que el Señor es Suhrit, nuestro eterno amigo, benefactor, bienqueriente. Suhrit es un amigo muy profundo. Ese es el Señor que tenemos en el corazón instalado como la deidad regente de nuestro cuerpo. Él tiene la facultad de limpiar el deseo del disfrute material, del disfrute egoísta, del corazón del devoto, en el cual se ha desarrollado un gusto por oír las actividades de la Suprema Personalidad de Dios, por oír Krishna Katha, por oír el santo nombre de Dios. Y si ese mensaje es escuchado y es cantado como es debido, limpia nuestro corazón y nos permite desarrollar nista, firmeza en la práctica espiritual. El siguiente verso dice: Nasta prayesho badresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama loke bhaktiva vaiti naistiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestar servicio al devoto puro, todo aquello que perturba el corazón es prácticamente destruido por completo. ¿Por qué quiere decir por completo? Porque hay dos tipos de nista. Hay un nista parcial y hay un nista completo. Entonces, en esta etapa hablamos de nista parcial.
Ya la gran parte de nuestros anartas, de nuestras contaminaciones densas, han desaparecido en la anterior etapa que vimos, que fue anarta nibriti, la liberación de todas las impurezas del corazón. Pero aún quedan algunos pequeños detallitos, algunos vasanas, unos deseos muy sutiles que gradualmente se van a ir erradicando a través de la práctica del bhakti. Entonces, todo lo que perturba nuestro corazón es destruido prácticamente por completo, y de esta manera el amoroso servicio devocional que se le presta al Ser Supremo, quien es Uttama Sloka, a quien adoramos con hermosas oraciones, se establece en el corazón como un hecho irrevocable. Nista, un hecho irrevocable, una firmeza inquebrantable para hacer todos los días de nuestra vida nuestro sadhana bhakti, nuestra práctica espiritual. Siguiendo la secuencia, entonces, en la clase anterior vimos bhajan y dijimos que el bhajan, la práctica del servicio devocional, era de dos tipos. Primero hablamos de anistita bhajan, el bhajan sin firmeza, y después vimos nista bhajan, el bhajan con firmeza. Pero si recuerdan, solamente se explicaron las 6 etapas del anistita bhajan, del bhajan cuando todavía no es estable, y después de eso se habló de anarta nibriti. ¿Por qué? Porque si no hay anarta nibriti, si no hay la purificación del corazón, entonces no puede avanzarse en la práctica espiritual. Está el bhajan en la etapa en que no hay nista, no hay firmeza. Después hay anarta nibriti, la limpieza de todos los anartas de nuestro corazón. Y cuando terminamos el anarta nibriti, podemos hablar de nista bhajan, o de estabilidad en nuestra práctica espiritual. Anistita bhajan es caracterizado por la presencia de los anartas en su forma más densa, y nista por la ausencia de ellos. En nista existen algunas semillas de los anartas, ¿sí? O anartas más sutiles. Entonces, vasanas son impresiones o son semillas más sutiles que están en nuestro corazón. Gurudeva Tulananda en una clase decía, no es que un devoto puro no tenga anartas, simplemente él está firmemente establecido en la práctica espiritual y por lo tanto no tiene tiempo para atender los anartas. Entonces, los anartas siempre nos van a acompañar a estas etapas más avanzadas de la práctica espiritual, pero cada vez van a ser más fáciles de observar y más fáciles de manejar, porque el Señor nos va a dotar gradualmente de inteligencia espiritual. Te sansatatan yuktanam vayantam priti purvakan dadami buddhi yoga yam yenamam upayantite. Aquella persona que está continuamente ocupada en vayam, el Señor le da la inteligencia para poder llegar a su sagrada presencia, y esa inteligencia es progresiva, ustedes se dan cuenta, ¿no? Tal vez la primera vez que uno empezó a estudiar los Vedas no entendía mucho, y después del año de practicar entendía un poquito más, y cuando ya cantó más rondas entendí otro poquito más, y cuando ya hizo un servicio de corazón entendí un poco más, y gradualmente la inteligencia se va abriendo. Y nista está relacionado con Vijnana Maya Kosha, es decir, con establecer ya nuestra inteligencia firmemente en la práctica espiritual. Existen, como les decía, dos tipos de nista o dos tipos de firmeza en la práctica espiritual. El primero es nista parcial y el segundo es nista completo. Entonces, nista parcial se caracteriza porque las gunas, las modalidades están presentes y aún nos afectan en la práctica espiritual. Entonces está tamo, la modalidad de la ignorancia, raya, la modalidad de la pasión, sattva, la modalidad de la bondad, y ellas a veces afectan nuestra práctica espiritual. Mientras que en el nista completo están las gunas, ¿sí? Están todavía las gunas presentes, pero ya no afectan nuestra práctica espiritual. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque cada vez hay más saranagati, hay más entrega, hay más prapadyante, hay más rendición.
Y en la medida en que tú eres más rendido, pues vas a tener más fuerza espiritual para poder controlar las gunas, controlar tus anartas, controlar tus deseos y establecerte en el campo del servicio devocional. Entonces en el nista parcial, aunque como ya les dije, la mayoría de los anartas, el grueso, el gran paquetote de anartas que traemos en nuestra espalda ha sido eliminado, aún hay algunas cosas que tenemos que trascender al cantar el santo nombre, al hacer nuestra práctica espiritual. Y ese tipo de contaminaciones, podríamos decir, o de retos que tenemos que trascender, son descritos por Vishwanath Chakravarti Thakur de 5 maneras en el Madhurya Kadambini. El primero es laya. Entonces, laya significa somnolencia al cantar, escuchar o recordar. Entonces, ahorita que estábamos haciendo el Kirtan a la deidad, no se quedó dormido ninguno, ¿cierto? No vi ninguno cabeceando. Pero sí vemos en el monasterio que generalmente cuando alguien se levanta muy temprano, mongolártica de las 5 de la mañana y empieza a cantar las rondas, entonces de repente está Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Y generalmente no es que haya entrado en Samadhi, es que haya ido al mundo espiritual en ese momento, sino que Laya lo afectó, la somnolencia, que es un efecto de Tamoguna. Ahora, es más fácil quedarse dormido escuchando que cantando. Y aún es más fácil quedarse dormido recordando Smaranam que cantando o escuchando. Por eso es progresivo el sendero, ¿no? Primero uno tiene que cantar mucho para despertar, ¿sí? Entonces uno está cantando, no se queda dormido. En la clase, si la clase no está muy buena, si uno está muy despierto, si el orador no está motivando a la audiencia, generalmente empieza a dormirse las personas. ¿Y qué decir de hacer Manasa Seva? Sentarse en un lugar solitario a recordar los pasatiempos de Radha Krishna. Muy difícil. Es el nivel más elevado del canto. Que cuando tú cantas Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, internamente estás recordando el Astakaliya Lila, las diferentes actividades que hace Krishna en el mundo espiritual. Por eso nosotros no debemos ser prakritas ajayiyas, debemos ser imitadores ordinarios, ¿no? Made in Taiwan. Entonces tenemos que ser Made in Vrindavan. Tenemos que hacer las cosas con un sello de calidad. Entonces lo primero cuando tú cantas el santo nombre es Nam, concentrarte en el sonido del santo nombre, Krishna, Rama, Hare. Después de eso viene Rupa. Entonces cantar frente a la deidad, cantar frente a un cuadro de Krishna y empezar a observar la forma de Krishna. Después de eso, entonces viene las diferentes cualidades, las gunas. Entonces Krishna es del color de las nubes azules a punto de llover. Krishna tiene una pluma de pavo real en su cabeza. Los ojos de Krishna son como los pétalos de un loto. La boca de Krishna es de color rojo intenso como la fruta bimba. El cuello del Señor Krishna tiene 3 líneas en la forma de una caracola. Tiene una guirnalda muy hermosa, Vajayanti. Y empezamos a meditar en las cualidades de Krishna. Y finalmente, cuando ya hemos perfeccionado ese Smaranam, ese recuerdo, meditamos en los lilas que realiza el Señor Krishna en el mundo espiritual. Pero eso todo tiene que ser un entrenamiento gradual, todo tiene que ser un proceso gradual. Porque generalmente si nos saltamos etapas, después el karma nos devuelve a aprender lo que no quisimos aprender en el momento que nos correspondía. Entonces, pues tenemos que mirar cómo trascendemos Tamoguna. ¿Sí? Hace poco me contaba un sanyasi que estaba viajando, que fue a un templo, y entonces los devotos
Jai Maharaj, y estamos muy extáticos acá en el templo y nos levantamos todos los días a las 3:30 de la mañana y hacemos tulasi a las 4 de la mañana y después adoramos la Ida y después cantamos las rondas y todos los días de domingo a domingo nos levantamos a esa hora. Y él dijo, muy bien, ¿y cómo están el resto del día? ¿Están bien, activos, o están somnolientos, o se sienten cansados? Y ahí se quedaron todos callados y sí, la verdad, Maharaj, nos da sueño durante el día, estamos un poco ojerosos, nos sentimos agotados. Entonces él decía, bueno, tal vez descansen un poco más, pero que el resto del día estén bien energéticamente para poder hacer su práctica y para poder hacer el trabajo que tienen que hacer para mantener el templo. Entonces, uno tiene que tener algo como practicante que se llama Loka Vichara. Estamos todavía en el plano material, tenemos un cuerpo material, nuestro cuerpo aún no se ha espiritualizado. Entonces el cuerpo necesita equilibrio en el comer, en el dormir, en el trabajar y en el recrearse. Esa es la recomendación de Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces si alguien no duerme mucho y se levanta muy temprano, lo más probable es que cuando se siente a cantar las rondas se va a quedar dormido. Por otra parte, hay alimentos que elevan nuestro nivel energético. Obviamente, el Mahaprasad es el mejor alimento porque alimenta nuestro ser espiritual. Pero cuando estuvimos en India, vimos muchos devotos en ciertas gaudillas, adultos con diabetes. ¿Por qué? Porque comen gran cantidad de arroz plano, de arroz blanco y vegetal picante. Entonces todos los días arroz al desayuno, arroz al almuerzo, arroz a la comida. Entonces el arroz blanco no tiene muchos nutrientes y además de eso aporta mucho azúcar en sangre, y cuando uno consume mucho azúcar de forma natural va a estar más somnoliento. Diferente a consumir azúcar natural como la fructosa, como el azúcar de las frutas. Entonces un pequeño cambio en la alimentación, cambiar de arroz blanco a arroz integral, haría una gran diferencia porque el arroz integral tiene más fibra, aporta menos azúcar en sangre y tiene más minerales. Entonces también es importante la alimentación para que tengamos un buen estado de salud y un buen nivel energético para hacer nuestro sadhana bhakti. Y por otra parte, también cada uno tiene que mirar cómo se puede concentrar mejor. Yo conviví hace muchos años con un amigo que él se sentaba en flor de loto y se cantaba en el templo las 16 rondas. Y yo decía, wow, si yo me siento, se me duermen las piernas, me empieza a doler la espalda, empiezo a dormirme. Entonces yo personalmente me concentro más caminando. Así me concentro más al cantar las rondas. Entonces puede ser que un devoto le funcione más caminando, puede ser que un devoto le funcione más sentado, puede ser que un devoto le funcione más con el altar abierto, contemplando la deidad, puede ser que un devoto le funcione más en un lugar apartado o en un parque con la naturaleza. Cada uno tiene que mirar cuál es su medio ambiente para hacer su bhajan y que ese bhajan le permita concentrarse correctamente en Sri Harinam. Y pues allí uno mismo tiene que ser lo más honesto posible. Aunque todos los grandes acharyas nos han recomendado que cantemos Harinam al lado de la planta de Tulsi, porque Tulsi tiene el poder de otorgarnos prema en nuestro corazón. El segundo punto en el nista parcial se llama vikshepa. Vikshepa significa distracción. Entonces, vikshepa es distraerse hablando tópicos mundanos mientras está en el bhajan. Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, si ustedes van a cantar las rondas, no hablen. Así de sencillo, ¿sí? Y si van con alguien, ¿no?, con un compañerito, una compañerita a cantar las rondas, entonces hagan el voto. Digan, vamos a cantar las rondas, no vamos a hablar ningún tipo de prayalpa. No es que empezamos a cantar media ronda, ay, mira ese pan de la esquina como que no tiene huevo, ¿por qué nos comemos un pancito en la panadería? Parece que es vegano el pan. Hare Krishna, Hare Krishna. Ay, mira en el parque tan bonito de los perros que sacan por la noche. Oiga, qué cantidad de perros. Ay, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Oye, ¿te acuerdas de la matica tal? Se asoció con este devoto, imagínate. Y el devoto vestía de Brahmachari y se blanqueó. Ay, no. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna.
Entonces debemos esforzarnos por cantar sin distracción. Y lo mejor es hacer un voto, un sankalpa. Si pueden cantar las 16 de corrido, muy lindo. Si no, por lo menos digo, bueno, voy a cantarme 8 ronditas y no voy a hablar. Y si voy a ir con alguien, Bravucito, madrecita, vamos en plan de cantar rondas, no de yapa social. Entonces, cantamos y evitamos cualquier tipo de conversación mundana, de conversación materialista que nos distrae de concentrarnos en el nombre, en la forma, en las cualidades y en los pasatiempos del Señor Krishna. Otro punto en el cual se manifiesta Vikshepa es cuando tú vas a hablar Harikatha o cuando tú vas a recibir Harikatha, prepararte para la actividad. Entonces un amigo, Vaishnava Maharaj, él me decía que cuando va a empezar a estudiar un libro, el libro lo coloca en el altar, le hace un artik al libro, lee la biografía del Vaishnava, ora, da reverencias, pranams al libro y ora a Krishna para que se le revele Swarup Laksan, el significado interno del libro. Entonces cuando tú haces de esa forma tu vayan, cuando tú haces de esa forma tu lectura, cuando tú haces de esa forma el Harikatha, va a ser mucho mejor el resultado. ¿Sí? Porque de una forma u otra tenemos que estar meditando las 24 horas del día. Entonces no es que, bueno, me voy a concentrar cuando canto Hare Krishna y el resto del tiempo estoy hablando Prayalpa, estoy distraído, estoy en otras actividades y seguro que cuando cante sí voy a estar en muy buena atención. No, tienes que tener todo el día un estado mental sádvico en la bondad para que cuando cantes el santo nombre te puedas concentrar de manera apropiada. Entonces disponernos para dar una práctica. ¿Sí? Cuando uno canta sus rondas, yo lo experimenté, hoy tuve más tiempo, ya había preparado la clase desde ayer, entonces antes de bajar a dar la clase, canté 10 rondas y después bajé a dar la clase. La mente está más tranquila, la mente está más enfocada en lo que tenemos que hacer. Pero si yo estoy corriendo y atendiendo 1000 cosas del trabajo y de la gente y todo esto y de repente salgo corriendo y voy a dar la clase, lo más probable es que todavía estoy pensando en mis actividades previas a dar la clase. Entonces disponerme tanto para hablar como para escuchar Harikatha, disponerme para cantar las rondas, es algo muy importante. El tercer punto es apratipati. Apratipati es falta de motivación, inhabilidad para incrementar el vayan aún a pesar de que ya no hay laya, de que ya no hay somnolencia y de que tampoco hay vikshepa, de que no hay de distracción en el canto. ¿Sí? Entonces, cumplo con lo que me corresponde, pero no doy la milla extra. Eso es la característica. Entonces yo tengo un amigo Sanyasi, ya es abuelito, ya tiene bastante edad, y yo lo conozco hace 20 años. Se levanta todos los días a las 3 de la mañana. Todos los días canta las 16 rondas y canta los 3 Gayatris. Entonces, por un lado, mis pranams, mis reverencias, porque es una persona que lo ha mantenido durante todo ese tiempo. No es fácil. He visto muchas personas que llegan al proceso muy motivados, cantan las rondas, hacen los ayunos completos, estudian todo el día los sastras, dan servicio todo el día en el templo y después de 1, 2, 3 años ya no están. Solamente era Utsahamai, ¿se acuerdan? La primera clase, entusiasmo inicial, que no era permanente. Pero alguien que lleva 20 años cantando tiene una realización. Pero esta persona nunca da la milla extra. Entonces él dice, terminé las 16, cuelga las rondas y hasta el otro día. Lo mejor es que tenga la ronda cerca. ¿Para qué dices, terminé las 16, tengo tiempo libre, voy a cantarme 5 ronditas más? Terminé las 20 rondas, tengo tiempo libre, voy a cantar otras 5 rondas, 25 rondas. Pero si no estoy haciendo nada más, tengo el tiempo libre, cantar el santo nombre no es diferente de asociarme con Krishna mismo, Avinatuam Namanamino, ¿sí? El santo nombre, Nama Krishna Chintamani Chaitanya Rasa Vigraha, es una piedra de toque que purifica mi corazón. Voy a cantar medio lakh, 32 rondas. ¡Wow! Veo que los devotos
establecidos, serios en la Gaudiya Mat, los gurus, los sannyasis, cantan 64 rondas, cantan un lakh. ¿Por qué no intento cantar un lakh a ver cómo me va? Hoy de Sri Ekadasi. Y así, gradualmente, podemos ir superándonos. Y para eso necesitamos asociarnos con devotos que estén más avanzados que nosotros. Entonces, Amarendra Prabhu, que es uno de los predicadores que estudiamos para nuestro kata, él en Delhi tiene un amigo devoto que lo inspira. ¿Por qué lo inspira? Porque todos los ekadasis se va desde Delhi hasta Vrindavan, más o menos 3 horas y media de trayecto, hace el ayuno, ¿sí? Y además canta 64 rondas circunvalando Govardhan, 22 kilómetros. Y hace ese voto cada 15 días. Entonces pues eso lo inspiró. Y él dijo, yo quiero acompañarte un día a hacer ese voto. Y entonces Amarendra le dijo, vamos. El otro devoto le dijo. Y llegaron a Govardhan y entonces Amarendra le preguntó al devoto, ¿y tú de dónde sentiste esa inspiración para hacer este voto? Y dijo, ¿ves ese sadhu que está allí? Él todos los días, canta 64 rondas y hace parikram completo a Govardhan. ¡Wow! Mis reverencias. Y se lo presentó. Entonces fue donde este sadhu y le dijo, por favor, ilumíname, dime cosas de tu sadhana. Y el sadhu le dijo, no, eso no es para compartir con todo el mundo, ni para hacer un show. Entonces, él dijo, yo soy un Vaishnava, yo aspiro a servir mejor, a incrementar mi sadhana. Entonces, dime. Y me dices, ¿ves ese sadhu que está allá adelante? Sí. Él hace 2 parikram diarios a Govardhan. 3 de la mañana, 64 rondas, parikram completo. 10 de la mañana llega, descansa, toma prashadam, adora a la deidad. Por la tarde, 5 de la tarde, sale, otras 5 horas, parikram completo a Govardhan, otras 64 rondas. Y dijo, increíble, 2 lakhs. Y entonces él dijo, ¿hay algo más? Y el devoto dijo, hay algo más. Y entonces ya Amarendra ya estaba que se cogía ahí de la reja de Govardhan para no caerse al piso. ¿Ves esos sadhus que están adelante? Tienen entre 60 y 70 años. Todos los días hacen 3 parikram a Govardhan. ¿Ves el que está ahí adelante? Sí. Él fue el que empezó y los inspiró a los demás. Y ahora todos ellos son un grupo más o menos de 10 sadhus. Hacen 3 parikram diarios a Govardhan. 66 kilómetros. 3 lakhs, 192 rondas del Mahamantra Hare Krishna al día. Y después de escuchar eso, entonces Amarendra decía en la conferencia, no tenemos ninguna excusa para como mínimo no cantar 16 rondas diarias. Entonces cuando tú ves a un devoto que está entregado realmente, en tu corazón se siente el deseo, la inclinación a rendirte. Pero cuando tú ves a un devoto que es flojo en su práctica espiritual, automáticamente si no eres fuerte, te empiezas a contaminar y empiezas a relativizar la práctica espiritual. Entonces, aprati, pati, falta de motivación. ¿Qué te va a motivar? Asociarte con devotos que tienen nista completo, que están firmemente establecidos en su práctica espiritual y que siempre quieren dar la milla extra para poder llegar a los pies del loto de Radha Krishna en Sri Vrindavan Dham. El cuarto punto es kasaya. Kasaya significa emociones reprimidas, ira, codicia, orgullo. No hay ninguna razón para que el devoto se enoje, pero de repente el devoto se enoja. O a veces el devoto se enoja porque no le dan los respetos, ¿no? Entonces llega un sannyasi y está la persona que acaba de llegar y le dice, Prabhu, no me diga Prabhu, yo soy un sannyasi, un renunciante, me dice Maharaj, qué falta de respeto. Eso es pratista. Porque Prabhu significa el que sirve al Prabhu, al amo, al Señor. ¿Sí? Bhakta. ¿Qué significa Bhakta? Es un nombre muy elevado, practicante de Bhakti Yoga. Muy elevado. Krishna dice en el Bhagavatam,
Chaitanya Charitamrita también le dice el señor Chaitanya, Aham Bhakta Paradino. El Bhakta, debido a su Bhakti, controla mi corazón. Entonces decirle a alguien Bhakta, wow, mis respetos, muy elevado. De repente un devoto no le dan una buena comida, un plato especial y desprecia el prasad. Entonces son cosas sutiles. ¿Sí? Lo he visto en devotos que llevan 20, 30, 40 años en el proceso, no pueden sentarse tranquilamente cuando llegan a una reunión de sadhus. Tienen que buscar prestigio, tienen que buscar un mejor plato, tienen que buscar algo de honor, porque si no, se sienten mal por lo que llevan tanto tiempo en el proceso. Pero hace poquito me mandaron una festividad que se hizo en el Arran de Vinod Bihari Baba. Atendió 3.000 devotos. Cuando ya todos habían comido, se sentó a comer los remanentes de lo que quedaba de prasad. Comen el mismo plato en el suelo con los devotos. Entonces cuando uno ve a un sadhu como él, tan entregado y tan rendido a cantar Harinam y con una actitud tan humilde, pranam. Y claro, no quiere decir que a un gurú se le tenga que tratar de una forma ordinaria, porque ellos son babajis, ellos han escogido ese sendero. Pero un gurú en la Gaudiya Mat le van a dar un asiento especial, le van a dar una asana especial, y sin embargo, él va a transferir eso a su maestro espiritual y va a decir, toda esta adoración que me ofrecen simplemente es la prueba de tu misericordia y de tu amor. Y cuando el gurú transfiere eso a su maestro espiritual, porque tiene los pies del loto de su gurú sobre la cabeza, no hay posibilidad de caída. La ira viene porque uno quiere ser el controlador, porque uno es envidioso de Krishna y no acepta que él es el controlador y que uno es solamente su sevaka, su sirviente. Entonces de repente yo hacía la puya y yo veía que el puyari del día anterior no había lavado la lámpara. Y yo decía, pero ¿por qué no lava la lámpara? Y entraba en ira. Y después yo decía, pero qué estúpido, no es una razón para sentirme iracundo. Entonces yo puedo descargarme, ¿no?, con el otro. Oiga, usted sí es sucio, ¿por qué no deja bien limpia la parafernalia de la deidad? O yo puedo enseñar a través del ejemplo, liderar con el ejemplo. Entonces, lo más proactivo y lo más benéfico para mi práctica espiritual es que yo, si veo que la parafernalia está sucia, la saco del altar, consigo una esponjillita de brillo con un buen limón, limpio muy bien la parafernalia de adorar la deidad, limpio el padian, todos los elementos, lo coloco ahí y lo dejo muy limpio. Y al otro día, cuando el otro puyari vaya a entrar y vea que está impecable la parafernalia, va a decir, wow, el devoto limpió la parafernalia, yo la dejé sucia y ahora tengo que ser muy limpio como él, porque la limpieza agrada a Dios. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer en la práctica espiritual es comportarnos correctamente y desde allí intentar inspirar rendición a los demás. Pero ir allá a decir, Panchagyanya tiene que rendirse a Krishna, eso no es algo intelectual, eso simplemente es una transmisión por inspiración de corazón a corazón. Entonces no le digas a los demás que se rindan, simplemente compórtate de forma ejemplar y de forma natural los demás van a sentir inspiración para profundizar en su práctica espiritual. El quinto punto es Rasa Swada. Entonces, Rasa Swada es la inhabilidad de concentrarse en el bhajan debido a que uno está experimentando algún tipo de placer material. Entonces, hace unos años yo grabé un disco de música devocional con rock, jazz y blues. Y entonces estaba haciendo un solo de guitarra de rock y mi Siksaguru me dice, Prabhu, usted nos estaba gratificando sensorialmente cuando estaba haciendo ese solo de guitarra en esa canción que hizo para Krishna, ¿verdad? Y yo dije, pues la verdad, sí. Entonces experimento algún tipo de gratificación sensorial y ese tipo de gratificación sensorial interfiere con que yo pueda experimentar rasa, una relación más profunda
de amor por la divinidad. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra práctica espiritual? Es volvernos Rasika Bhaktas. Y para volvernos Rasika Bhaktas solamente tiene que haber un Kishori, una Kishorini. Solamente tenemos que intentar satisfacer los sentidos de Krishna, los sentidos de Radharani. Y si nosotros nos esforzamos por eso, vamos a alcanzar el objetivo de la práctica espiritual. Y ahora, nos va a llegar a nuestra vida alguna gratificación, alguna recompensa, pero simplemente es el prasad, es lo que ya ha sido ofrecido a Krishna. Y además de eso, nosotros no tomamos prasad para gratificar, nosotros honramos el prasad. Y honrarlo es decir, esto ha sido tocado por la boca del loto de Dios, ahora voy a purificar mi conciencia al tener contacto con sus remanentes. Entonces cuando lo hacemos de esa forma apropiada, gradualmente vamos a controlar nuestros sentidos de forma perfecta y allí el Señor Krishna va a ser el verdadero disfrutador de nuestra vida. ¿Qué dice el Chaitanya Charitamrita? Dice, cuando tú intentas gratificar tus sentidos de forma egoísta, eso se llama kama. Pero cuando tú haces todo tu esfuerzo por que el Señor Krishna gratifique sus sentidos espirituales, eso se llama prema. Entonces, en la etapa del nista, el devoto diferencia claramente qué es kama y qué es prema. Y camina hacia el sendero del prema bhakti. Ya tiene clara la meta y ya nada más lo va a distraer. Él va a alcanzar prema bhakti. Ahora entonces vamos a ver el siguiente verso del Bhagavatam, de estos versos que mencioné al inicio de la clase, en el cual ya se explica el nista completo, cuando se han trascendido estos, digámoslo, aspectos del nista incompleto. En el nista completo, como les había explicado, las gunas están presentes, pero ya no afectan el sadhana del devoto, porque el sadhana es muy intenso y es muy profundo. Tadarayas tamo bhava kama lobadayas chaye cheta etair anavidam stitam satue prasidati. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Santushta. El devoto está satisfecho en el ser. Ahora, ¿qué tipo de devoto llega a esa plataforma de nista? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tipo de devoto está en nista? ¿Llega a nista? Bueno, se me ocurre porque en el Bhagavad Gita dice que una vez uno prueba un gusto superior. Entonces, ¿cómo es que? No me acuerdo textualmente, pero dice que ahí es cuando realmente uno se establece en esos. Sí, pero ¿qué tipo de devoto? ¿Cuántos tipos de devotos hay? Tres tipos de devotos. El primero es Kanista, o también Prakrita Bhakta. El segundo es Madhyam. Y el tercero es Uttama. Claro, todos tienen sus subdivisiones, pero a grandes rasgos es así. ¿Qué tipo de devotos se establece en Nista? Un Madhyamadikari. Porque Nista es la mitad del camino, entonces no puede ser Uttama. Entonces Kanista está en la etapa baja, Anartha Nivriti, luchando con sus anartas densos, con su paquetote. ¿Sí? Madhyam, etapa intermedia, llega a Nista, su sadhana es estable, una firmeza inquebrantable en la práctica del sadhana bhakti. Y Uttama, prema bhakti, amor puro por Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de un Madhyamadikari? Posee una fe fuerte. Entonces, ¿se acuerdan cuando explicamos Sraddha? Que había Sastriya Sraddha y Laukiki Sraddha. Laukiki, una fe externa, una fe popular, una fe materialista, y Sastriya, una fe basada en Sastra Yukti, en la comprensión profunda de los sastras. Entonces, aquí el Madhyama tiene una fe firme, establecida, con criterio.
Aprecia correctamente a sus hermanos espirituales y se relaciona armónicamente con ellos. Sabe cómo relacionarse con un no devoto, sabe cómo relacionarse con un canista, sabe cómo relacionarse con otro madhyama, sabe cómo relacionarse con un uttama y sabe cómo relacionarse con la suprema personalidad de Dios. Ya está establecido en Avideya Tattva, en el yoga de las relaciones y de cómo comportarme dentro de esas relaciones. Busca la esencia. Entonces, un devoto que busca la esencia se llama Saragrahi Vaishnava. Ya no es un devoto que está en las formas, ya no está viendo lo externo del proceso, ya puede ver los detalles sutiles en los astras, en los sadhus, en la deidad, en el sadhana, ya está viendo más allá. Se comporta de manera apropiada dentro y fuera del templo. El canista bhakta es muy lindo y muy santo dentro del templo. Hare Krishna, Haribol, Matika, Prabhusito, ya hay reverencias. No rompe un platico en el templo, pero afuera saca las uñitas. En cambio, el madhyama es un caballero dentro del templo y fuera del templo. Siempre se comporta ecuánimemente. El madhyama no busca pratista, reconocimiento por su adoración o servicio, y no se siente superior a otros. Predica de manera apropiada, pues tiene discriminación. Entonces sabe qué entregar a cada persona que llega al proceso. Instruye a personas piadosas que no conocen de Krishna y evita la asociación de personas envidiosas de Krishna. Explica el Shastra de acuerdo a Desha, Kala, Patra, tiempo, lugar y circunstancia. Entonces él puede adaptar la filosofía sin ir en contra del Siddhanta, para explicarlo de forma apropiada, acorde a la situación en la cual se encuentra. Acomoda la prédica de acuerdo a la cultura y el momento sin afectar la esencia del proceso. Su fe no requiere enemigos. Entonces la fe de un canista requiere enemigos porque la fe es débil. Pero como la fe de un madhyama es fuerte, la fe ya no requiere enemigos. Él ya no está buscando enemigos internos. Él está luchando con las cosas más sutiles que falta todavía pulir en su corazón para pasar a la siguiente etapa de la devoción. Ruchi. Su fe requiere un estímulo para seguir creciendo. ¿Cuál es ese estímulo? Asociación con Uttamadhikaris. Entonces el Madhyam va a decir, wow, ¿cuándo podemos ir a Vrindavan a escuchar los sadhus? Wow, ¿cuándo podemos ir a escuchar a Vishnu Vichar Maharaj? Wow, ¿cuándo podemos ir a un valle de Vinod Bihari Baba? Wow, ¿cuándo podemos ir a escuchar a Gopananda Bodh Maharaj? Wow, ¿cuándo podemos tener el darshan de Pran Krishna Baba? ¿Cuándo podemos escuchar a Prenda Sastri, la autoridad en el Rasa Panchadhyay? Y él tiene ese anhelo profundo en el corazón. Y esa asociación de esos devotos avanzados le permite seguir creciendo, 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 tener cada vez más loba, codicia por alcanzar la meta espiritual. Y además de eso, el madhyama puede ayudar a que los demás despierten sraddha, fe en el proceso espiritual. El uttama ayuda a que los demás despierten bhakti, amor por el Señor Krishna. Esa es la diferencia. Cuando tú escuchas a un madhyama, se incrementa tu fe. Cuando tú ves a un uttama, sientes deseo de cantar el santo nombre de forma pura. Dentro del nista completo hay dos tipos de nista. Entonces, el primer nista completo se llama Saksat Bhakti Vartini, que es tener firmeza inquebrantable en las prácticas devocionales, que las explicamos. Entonces los 64 procesos explicados por Rupa Goswami, después los 9 procesos explicados por Prahlad Maharaj y después los 5 procesos recomendados por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavata Sravanam, Mathura Vasa y Sri Murtira Sraddha Sevanam. Entonces el devoto tiene firmeza inquebrantable y de forma permanente se asocia con sadhus, canta el santo nombre, estudia el Srimad Bhagavatam,
hace peregrinajes a los lugares sagrados y adora a la deidad con fe y devoción. Y además de esto, hay otro tipo de nista completo que se llama Tat Anukula Vastu Vartine. Y esto es tener una constancia en aquellas prácticas que no necesariamente son servicio devocional directo, pero que nos ayudan a mejorar nuestro servicio devocional. Entonces, por ejemplo, Srila Prabhupada, una vez le preguntaron los discípulos: Prabhupada, ¿cómo podemos tener más devoción? Y él dijo: sean más limpios y más puntuales, porque a la limpieza le agrada a Dios. Entonces es una de las cosas que estamos intentando trascender. ¿Se acuerdan de ese libro que voy a escribir? Mitos urbanos y rurales dentro de los Hare Krishna. Entonces, Prabhucito, el programa empieza, la conferencia empieza a las 6 de la tarde y son las 8 de la noche y hasta ahora está empezando la conferencia. ¿Y eso qué genera? Que las personas no vean a los Vaishnavas como personas serias. Entonces uno tiene que respetar su palabra y uno tiene que respetar el tiempo de los demás. Por eso Prabhupada decía: sé limpio. Si te tienes que vestir como un materialista, vístete impecablemente. Si te vas a vestir como un Vaishnava, vístete impecablemente. Y sé puntual en tus actividades. Así desarrollas devoción. Entonces, aparentemente, limpieza y puntualidad no están directamente relacionadas con Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, pero si tú en tu conciencia sabes que el objetivo es desarrollar amor por Dios, esas prácticas van a ayudar. No sé si se acuerdan, pero dentro de las 64 prácticas del servicio devocional establecidas por Rupa Goswami, una práctica era que uno tiene que ser responsable con sus obligaciones materiales. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, aparentemente no está relacionado con Sravanam, Kirtanam, Vishnu, pero si tú eres irresponsable materialmente, no tienes con qué pagar la renta, no tienes con qué comer, no tienes con qué pagar los servicios, estás perturbado. Y si estás perturbado, no te concentras al cantar Harinam. Por eso Bhaktivinoda Thakur, cuando explica los primeros versos del Upadesamrita, dice: Atyahara es acumular más de lo necesario, comer más de lo necesario, pero Atyahara también es acumular menos de lo requerido, comer menos de lo requerido. En un estado de estabilidad del eje horizontal puedes construir apropiadamente tu eje vertical y avanzar gradualmente espiritualmente. Ahora, ¿qué obtiene el Vaishnava cuando llega a la etapa de Nista? Entonces, Vidvana Chakravarti Thakur lo compara como cuando una persona sube una montaña, llega al tope de la montaña y baja la montaña. Yo he hecho una pequeña modificación, espero no cometer ofensas con Vidvana Chakravarti Thakur, y yo ahora lo coloqué como alguien que está subiendo en cicla a la cima de una montaña, ¿sí? al Patios, por ejemplo. Bueno, Patios no, a la de la 80, ¿cómo se llama? El Alto del Vino. Tiene que llegar a la cima y después tiene que bajar hasta La Vega, ¿cierto? Entonces, subir la montaña, todo lo que es cuesta arriba, es hasta llegar a Nista. Entonces son las primeras etapas: Srada, Sadhu Sangha, Vayan Kriya, Anartha Nivriti. ¿Sí? Nista incompleto es a punto ya de coronar el tope de la montaña. Nista completo llegó a la cima de la montaña. Y después tiene que bajar la montaña, porque cuando bajas la montaña encuentras un valle y ese valle es Sri Vrindavan Dham. Entonces, cuando yo estoy subiendo, tengo que esforzarme más, ¿cierto? Tengo que pedalear duro. Hay momentos en que la mente me va a decir: ay, no, está muy duro, devuélvase para la casa, porque se devuelve en bajadita rápido, ¿no? Devuélvase, ¿sí? Le chilla la mente, ¿sí? Pero tiene que seguir con perseverancia, con constancia, con el testimonio de las Escrituras, con entusiasmo, con la ayuda de un sadhu que esté en Nista completo o en etapas superiores del Vayan. Entonces, de repente llega a la cima y ahí dice: wow, y ahora empieza la bajadita. Entonces, pues en la bajadita es más suave. Ya no hay tanta carga, ya no hay tanta fricción, ya no hay tanto rozamiento, puede bajar. Pero ¿qué pasa? Generalmente uno, ¿cómo baja? ¿Rápido o lento?
rápido, ¿cierto? Más rápido de lo que subió. ¿Y qué pasa cuando uno se cae subiendo? Como va lento, el raspón no es tan duro. Pero ¿qué pasa cuando uno se cae cuando va bajando y va rápido? El raspón es durísimo, el accidente es más grave. Entonces tal vez un devoto en la etapa inicial tiene una caída, comete un error en su práctica. Sí, va a haber un tropiezo, va a haber un accidente, pero no va a ser tan grave. Pero ¿qué pasa cuando ya una persona ha llegado a nista, o es un gurú, o es un líder, o es un renunciante y tiene una caída? Va a afectar a una congregación, va a afectar a los devotos que lo estaban siguiendo. Por lo tanto, uno tiene que ser muy cuidadoso en todas las etapas de la práctica espiritual. Más adelante lo vamos a ver, solamente hay un caso de una caída, entre comillas, en la etapa de Baba, ¿sí? Que fue el de Bharata, que se apegó al cervatillo, ¿sí? En la etapa de Prema Bhakti nunca nadie ha caído, después lo vamos a explicar también. Pero en la etapa de Nista todavía hemos visto que hay algunas cosas sutiles que hay que trabajar. Y por lo tanto, voy en bajada, ya es más fácil, pero tengo que tener cuidado cuando bajo para no caerme. En todo momento tengo que tener cuidado. ¿Y de qué me debo cuidar? Lo explicamos la sesión anterior. Vaishnava parada, Nama parada, Seva parada, Dham aparada. Y si yo me cuido de las aparadas, voy a bajar y voy a llegar tranquilamente a la meta, que es Sri Vrindavan Dham. Entonces, ¿cuáles son las características de un devoto que ya ha llegado a esa etapa del Nista completo? Es agradecido por todo lo que ha recibido de Hari, Guru y Vaishnava. Srila Siddhar Maharaj dice: al principio de la práctica sientes que estás entregando mucho y no recibes nada a cambio. En la mitad sientes que hay un equilibrio entre lo que estás dando y lo que estás recibiendo. Y cuando eres más avanzado, sientes que solo has recibido y nunca vas a poder pagar la deuda que tienes con Hari, Guru y Vaishnavas. Cuanto más elevado es alguien, más su corazón está lleno de gratitud. ¿Sí? Cuanto más inferior es alguien, es desagradecido. Realiza que el avance no depende de su esfuerzo personal, depende de la misericordia de Hari, Guru y Vaishnava. Es por la gracia de Hari, Guru y Vaishnava que puedo seguir avanzando en la práctica espiritual. En Nista el sendero se vuelve recto pero más amplio, y allí hay que tener cuidado, porque un devoto en Nista va a ser exigente consigo mismo y con los demás, y de repente el devoto neófito lo va a ver como fanático. Ay, pero es que ese devoto sí es bien fanático, se lava la boca antes de cantar las rondas. Ay, pero es que ese devoto sí es bien fanático, da 50 reverencias al día. Ay, pero es que ese devoto sí es bien fanático, todo el día canta el santo nombre. Ahí hay que tener cuidado, porque no es fanático, simplemente que él está establecido en ese nivel de práctica espiritual. Entonces yo tengo que tener cuidado de no cometer ofensas. Y cuando una persona que está en Nista me hace un correctivo, tengo que agradecerlo, porque es para que pueda llegar a ese nivel. Pero la persona que está en Nista ya no es de mente estrecha, él es amplio, porque él tiene más conocimiento y más profundidad en su práctica espiritual. En la etapa de Nista se armoniza el corazón con el intelecto. Entonces antes de Nista a veces prima el corazón o a veces prima el intelecto, y hay una lucha siempre entre la razón y el corazón. Pero en la etapa de Nista ambos funcionan de manera equilibrada para ayudarnos a avanzar espiritualmente. En la etapa de Nista se capturan, se entienden, se captan más fácilmente los detalles sutiles para el avance espiritual. Se puede leer entre líneas los sastras, se pueden leer entre líneas el mensaje del Guru. Se puede ver con mayor profundidad, con lupa, el proceso espiritual. En la etapa de Nista, el devoto avanza fijamente hacia el prema, ya tiene clara la meta. Y finalmente, en la etapa de Nista se realiza el tercer esloka del Siksastaka. Trinadapi, Shunishena, Tararapi, Sahisuna, Amanina, Manadena, Kirtaniyai, Sadhari. En la etapa de Nista desarrollamos humildad y ofrecemos Amanina, Manadena. No esperamos prestigio, reconocimiento, adoración para nosotros, y estamos dispuestos a ofrecer pleno respeto a los demás. Y en ese estado de ecuanimidad, en ese estado de respeto por los demás, en ese estado de humildad sincera,
podemos cantar el santo nombre, Kirtaniyai Sadhari, y lo podemos cantar permanentemente, que es la característica de Nista Vayan. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chasurumilita Yanatasmai Sri Gurave Namaha. Jai Gurudev Patita Pavana ki, Jai Sri Vaishnava Sadhu Sangha ki, Jai Nitai Gauranga Premanandi.